Buenas tardes, dando continuidad al desarrollo de la clase de Ecología y Medio Ambiente. El día de hoy nos convoca la clase con secciones del medio ambiente como parte del desarrollo sostenible. Durante este módulo vamos a trabajar esas concepciones de medio ambiente a partir de diferentes autores como teniendo en cuenta también los de instituciones como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el Banco de la República, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Eduardo Budimax, Graciela Hevia, entre otros. Asimismo, identificaremos un poco cómo el enfoque de desarrollo sostenible se convierte en un enfoque de importancia en este desarrollo del medio ambiente en los diversos contextos, en los diversos territorios, en las diversas hábitats y entornos. Así, un poco reconocer los antecedentes que ha tenido, digamos, ese concepto de medio ambiente, de dónde surge, cómo surge. Es importante empezar a reconocerlo, teniendo en cuenta un poco, digamos, que el medio ambiente no es un concepto nuevo, sino este medio ambiente ha tenido una evolución real en el proceso. A través, pues, digamos, de la historia, a través de época tras época. Un poco desde los años 60 trabajamos, surge el Club de Roma, que es retomado desde la industria de Europa. Allí se empiezan a discutir, digamos, temas económicos, políticos, necesidades de criterios para la protección de esos recursos hídricos, pero en el momento, digamos, no eran utilizadas de forma indiscriminada, los recursos naturales, porque eran utilizados de forma indiscriminada por la mayoría de las naciones. Entonces, este Club de Roma empieza a generar, digamos, un poco esas denuncias y a evidenciar las falencias del tema del medio ambiente y sus diversas problemáticas que empiezan a surgir. Un poco hacia la década de los 60, este mismo Club de Roma realiza una publicación de un libro que se llama Primavera Silenciosa, de una periodista conocida como Rachel Carson. Allí, digamos que un poco en esta historia empiezan a resaltar algunas denuncias, digamos, frente a la movilización de organizaciones no gubernamentales y esa presión, digamos, un poco de las instituciones públicas, lo que desfavorece, digamos, esos procesos de desarrollo industrial que en el momento se daban. Asimismo, ese desarrollo industrial de alto impacto sobre el medio ambiente y las medidas ambientales hacia la década de los 60 y los 70 eran consideradas un poco marginales, costosas e indeseables para el Estado. Entonces, desde allí, digamos que hay un reconocimiento por este auge del medio ambiente, la explotación de esos recursos naturales que de alguna manera son de subsistencia para ese entorno y demás. Ya hacia los años 70, algunas de sus características fueron centradas en la producción a todo costo. Allí se empiezan a corregir, digamos,
esos impactos ambientales que tienen pues las industrias sobre el entorno y sobre el medio ambiente, y se enfoca un poco en esos tratamientos que en su tiempo se decía el fin de la tubería, digamos por esas explotación o por ese inadecuado manejo desde las industrias de residuos y demás. Ya hacia el año 72, ya hacia el año 72 se genera una primera cumbre de la Tierra. Esa primera cumbre de la Tierra fue en Estocolmo, que se desarrolló desde del 5 al 16 de junio de 1972 y se llama Cumbre de la Tierra de Estocolmo. Allí, en esa cumbre, fue la primera conferencia mundial del medio ambiente, una conferencia en Estocolmo, en Suecia, y allí se empezó a discutir las necesidades de políticas de control de contaminación ambiental, principalmente del aire y del agua. Allí esta conferencia, digamos que aceleró un poco en varios países las estructuras de organización de ese sector ambiental. Entonces los países participantes allí empieza digamos, a preocuparse un poco para disminuir ese impacto desde el medio ambiente. Allí también en esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en relación con el ambiente tuvo lugar en junio de 1972 y tuvo una gran relevancia a nivel internacional. Allí en esta primera cumbre de la Tierra reunió a países desarrollados como en desarrollo, y aunque allí la Unión Soviética, la mayoría de sus aliados no asistieron, la conferencia de Estocolmo emitió una declaración de 26 principios, un plan de acción, 109 recomendaciones y se fijaron en algunas metas específicas, una moratoria de 10 años a la caza comercial de ballenas, la prevención y descargas un poco deliberadas del petróleo en el mar, y a partir digamos que de 1975 y un informe sobre los usos de energía le da un poco de cuerpo a la legislación ambiental. Luego hacia los años 80, en esta misma conferencia en Suecia, en Estocolmo, allí se empezaron a manejar en esta época conceptos como de protección ambiental, se empieza, digamos, un poco a expandir por el mundo y las leyes se vuelven un poco más rígidas para aquellas instituciones públicas y privadas del momento en ese desarrollo industrial que tenían, y allí digamos que los grandes accidentes ambientales se empieza a la población a sensibilizar la sociedad, la cual se vuelve más receptiva para esos problemas ambientales. Se inicia y se genera esa educación ambiental que tanto hablamos en ese proceso. También en la misma época de los 80, entre los 70 y los 80 surge, en 1987 surge el concepto de modelo sostenible, preguntando en el informe Nuestro Futuro en Común de la Comisión sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la Comisión de Brundtland, y allí se empieza a trabajar desde un enfoque de desarrollo sostenible en articulación con ese concepto medioambiental que empieza, digamos, a generar unos cambios y a generar unos procesos más de concientización, más de preocupación, digamos, por ese inadecuado uso de esos recursos naturales. Ya hacia la década de los 90
se universaliza la discusión ambiental. Es decir, el tema ambiental se convierte en un tema a nivel mundial y allí el medio ambiente empieza a ser un diferencial más competitivo. Hay proliferación, digamos que de movimientos ecológicos y surgen nuevos mercados, ¿cierto? Como el Eco 92, como uno de los movimientos que están allí, digamos, muy presentes. Ya hacia 1992 se habla de otra cumbre de la Tierra que se desarrolló del 3 al 14 de junio en este año en Río de Janeiro, en Brasil. Y allí se inicia, digamos, un poco la declaración del Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra Río de Janeiro, ¿sí? Que reafirma un poco la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, aprobada, digamos, un poco en la primera asamblea o en la primera cumbre de la Tierra que se celebró en Estocolmo el 16 de junio de 1972. Allí tratando de basarse un poco en ella, la cumbre de Río de Janeiro del 16 de junio, del 3 al 14 de junio, en Brasil, allí tuvo como un objetivo establecer unas alianzas mundial que fuera muy equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación, digamos, entre los estados y entre los gobiernos en sectores claves de la sociedad y las personas en aras de alcanzar esos acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial, un poco reconociendo la naturaleza como ese espacio integral e interdependiente. Entonces aquí en esta cumbre de la Tierra se habla de la Agenda 21 y la Agenda 21 digamos que allí se toman acciones precisamente para el siglo XXI. En plano de esa acción busca la aplicación de un modelo más sostenible a ser implementado, digamos, un poco por esas agencias de gobiernos, ONGs, instituciones o grupos sectoriales y del mismo, digamos, del mismo gobierno. Algunos temas que se trabajaron un poco en esta cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de la Agenda 21, allí el compromiso, digamos, un poco de las ciudades, de esos territorios, enfocado pues obviamente al tema de desarrollo sostenible, o sea, se vuelve universal, ¿sí? Para todo el mundo. Y allí se trabaja, digamos, que unos temas enfocados, digamos, en unas dimensiones sociales y económicas, en una conservación y gestión de recursos para el desarrollo, en el fortalecimiento del papel de esos grupos principales respecto al medio ambiente y esos medios de ejecución que se iban o que se van a utilizar, digamos, un poco en ese desarrollo sostenible durante esa cumbre, en esa cumbre del Río de Janeiro. Aquí hacia 1994-95 se da la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social y aquí, pero antes de este 95 se da en el año 94 el desarrollo de la conferencia que trata asuntos un poco más pequeños de unos estados más insulares que tienen, digamos, otras dinámicas, otros estados y otras condiciones, en donde se trabaja un poco más el cambio climático.
La cumbre mundial ya sobre el desarrollo